noticia tan bonita que queremos compartir con ustedes porque empezó a funcionar finalmente en nuestro país. Se implementó el sistema de nuestras cuidadoras en el registro civil. Va a haber atención domiciliaria, atención preferente. ¿Te acuerdas que el concepto de las cuidadoras en este gobierno empezó a tomar mayor atención cuando empezamos a, de alguna manera, visibilizar el trabajo de personas que antes no se normalizaba como un trabajo? No desde esa, claro, no desde esa mirada, no desde esa óptica. Exacto, ¿no? Era como la responsabilidad nomás, por lo que le tocó, y mayoritariamente en el caso de mujeres. Nosotros hemos tenido testimonios de cuidadoras acá, ¿te acuerdas también? Sí. Que hemos conversado con ellas, así que estamos muy contentas de tener a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, con nosotros para hablar de este tema. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Hola, ministra, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Me imagino que la retroalimentación que han tenido de estas personas ha sido tremendo en estos días, ¿o no? De todas maneras, o sea, los cuidadores, pero especialmente las cuidadoras, que son quienes ejercen este trabajo mayoritariamente de manera no remunerada, han participado muy activamente de todo este proceso desde el inicio del gobierno. Hoy día, si bien la discusión sobre los cuidados viene hace mucho tiempo, por ejemplo, en términos teóricos, en términos de un debate que se ha ido dando, hoy día lo estamos discutiendo a nivel nacional porque fundamentalmente las organizaciones de cuidadoras lo han ido poniendo sobre la mesa y muchas nos dicen, hablo a veces con señoras que me dicen, ahora sé que soy cuidadora y llevo haciendo esto 20 años, o sea, la verdad es que es un tema muy, muy potente. El gobierno está implementando el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, distintas dimensiones, una política, el aumento de los programas, un proyecto de ley, pero este tema del registro civil que mencionabas, que anunciamos ayer, tiene que ver con que el registro civil, así como otros servicios, pero hoy día el registro civil se está sumando a Chile Cuida, a las personas que tienen su credencial de cuidadoras, les va a dar no solo atención preferente, sino que les va a dar la posibilidad de ir a hacer los trámites al domicilio, renovar el carné o el pasaporte o solicitar la clave única. Y por lo tanto, las personas que tienen credencial de cuidadoras pueden solicitar al registro civil para que sus operativos en terreno vayan a su domicilio. Una cuestión que, o sea, sin carné uno no puede hacer un montón de otros trámites, acceder a un montón de beneficios, derechos, y por lo tanto es un gran paso, es reconocer una de las cosas que nos señalan las cuidadoras, una de sus necesidades, que es la falta de tiempo. O sea, alguien que cuida a una persona postrada, difícilmente, claro. O sea, es 24/7, conseguir una hora para ir a hacer un trámite, que es dejar a una persona sola o encargar a un vecino, es una angustia y un tema que antes estaba invisibilizado. Entonces, esta atención preferente y esta posibilidad es un avance que ha sido muy bien valorado y que además cada vez más instituciones públicas se van sumando y esperamos también que los privados lo hagan. Ya, a ver, en términos prácticos, tratemos de entender un poco la situación de este registro de cuidadoras y de cuidadores. ¿Van a tener ellos que o ellas que ir al registro civil, meterse en el registro de alguna manera, llevar sus datos, llevar algún tipo de certificado de antecedentes, de no sé, un currículum, algo para que queden en el registro y que la gente, si quiere consultar, por ejemplo, diga, esta persona es cuidadora? ¿Cómo funciona? Mira, en el Registro Social de Hogares, desde el año 2022, existe un módulo de cuidadores y cuidadoras. Entonces, está dirigido especialmente, porque los cuidados son amplios, pero este registro está dirigido a quienes cuidan de manera no remunerada a personas con dependencia moderada o severa. Por lo tanto, las personas tienen que, en el Registro Social de Hogares, ya sea por internet, yo creo que la mayoría de la gente sabe cómo hacerlo en registrosocial.cl, claro, o en los municipios con los departamentos sociales, pueden actualizar su información, complementar su información y acreditar que son cuidadores, que son cuidadoras. Y de esa manera se registran en el Registro Social de Hogares, se puede bajar un certificado que da cuenta de ello y también les entregamos una credencial que tiene un QR y cualquier persona puede, por ejemplo, si van a, no sé, Banco Estado, tiene atención preferente. Entonces, con su credencial o con su certificado pueden dar cuenta de ello y obtener esa atención preferente. Porque cuando hablamos de la atención preferente de una persona, no sé, embarazada, una persona mayor, una persona con discapacidad,
normalmente es algo que no es difícil de ver, pero cuando hablamos de alguien que justamente en verdad tiene poco tiempo, poco tiempo. Exacto. Y está angustiada pensando en que se puede caer la persona que está cuidando, no lo vemos. Entonces, por eso la credencial reconoce y hoy día ya hay más de 120.000 personas inscritas. Ministra, y en el caso de que la movilidad no sea posible, ¿no? Respecto a asistir o acudir a los domicilios de las personas domiciliarias, también hay En el caso del registro civil, ese es uno de los anuncios que hicieron ayer. Entonces, para los trámites de renovar el carnet, sacar pasaporte o sacar la clave única, obtener la clave única, se va a poder tener atención en el domicilio, y para eso las personas tienen que escribir a cuidadoras@registrocivil.gov.cl, y ahí el registro civil en máximo 24 horas les va a responder. Hay que escribir con, por supuesto, datos de contacto, dirección. Claro. Los va a contactar para programar una visita en el domicilio, y de esa manera el trámite se puede hacer sin moverse. Ministra, no sé si tenga que ver con esto, a lo mejor puede ser un paso que va de aquí más adelante, no lo sé, pero efectivamente los cuidadores y cuidadoras son de distintas, ¿cómo decirlo?, naturaleza. Porque hay algunos que, por ejemplo, la tía soltera, típico, la tía soltera que se queda cuidando a la mamá o al papá, al adulto mayor o a la persona en situación de discapacidad que quedó en la casa. Pero en otras ocasiones hay que a lo mejor familias tienen la posibilidad de pagarle a alguien que venga a cuidar a una persona, ¿no? Que exista este registro permitiría también, por ejemplo, que si el día de mañana yo necesito que alguien cuide a una persona, ¿puedo acceder a este registro y contratar los servicios de alguien, o es básicamente pensado en tener a que quienes hoy día están cuidando estén cubiertos y estén resguardados? Este registro es para eso último, para reconocer a quienes cuidan de manera no remunerada. Okay. Y son cuidadores principales, y justamente es para acceder a atención preferente y beneficios. Que por lo demás hemos lanzado la red de empresas Chile Cuida y esperamos que también privados se sumen. Pero por otro lado, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados también contempla una serie de otras cosas. El trabajo remunerado de cuidados, por supuesto, tiene mucha regulación en el Código Laboral, pero todavía tiene una valoración social distinta, todavía hay mucha informalidad laboral, por lo tanto ahí hay un tema. Pero también, ¿qué pasa con personas que, por ejemplo, han cuidado toda la vida y después, se muere la persona que cuidan? Salir de ese, en términos psicológicos, pero en términos materiales también, esa transición está estudiada, es muy, muy compleja, y por lo tanto, una de las cosas que estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo es, por un lado, la capacitación para el cuidado, pero también la certificación, y ya Chile Valora tiene perfiles que permiten certificar las competencias de cuidado, porque una persona también justamente que ha cuidado, que ha aprendido a veces en la práctica, también tenemos que apoyarlas más para que puedan tener las capacidades para ello, tienen competencias que después no se valoran en el mercado laboral, y por eso la certificación a través de Chile Valora es la manera en que estamos avanzando, justamente para que, por ejemplo, si alguien quiere contratar a una cuidadora o un cuidador remunerado, tenga ese certificado. Y más allá de eso, en el proyecto de ley también estamos estableciendo que el Ministerio de Educación tenga que aportar en este sentido, porque podríamos incluso llegar a pensar en continuidad de estudios. Exacto. Es que eso es súper importante porque le da derecho a estas personas también, de alguna manera, como usted decía, a certificarse, a tener mayores acceso a educación, ¿no?, a formación, pero por otro lado también protege a las personas grandes, a quienes cuidan, porque ¿cuántas veces no hemos visto estafas, personas? Nosotros hacemos un programa aquí de servicio, y más de alguna vez nos ha pasado casos de personas que llegan a cuidar a adultos mayores, pero al final les van sacando el permiso y la firma para robarle. Una vez había un caso en una comuna que una persona firmó un acuerdo de unión civil con una señora que no tenía ningún tipo de familiares directos para poder quedarse con sus bienes cuando esta persona muriera. Entonces, de verdad que es un rol súper relevante y tiene también muchas aristas. Por supuesto, siempre existen casos de abuso, y en ese caso es importante también la fiscalización en temas de personas mayores. Aquí un tema aparte que estamos trabajando, se está tramitando en la Cámara de Diputados,
el proyecto de cuidados por un lado, pero también el proyecto de envejecimiento digno, activo y saludable. Y en el proyecto de envejecimiento digno, activo y saludable estamos reconociendo varios derechos de las personas mayores que vienen de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, y además estamos entregando algunas herramientas para que puedan interponer acciones legales, que puedan tener representación jurídica cuando se vulneran sus derechos, que en caso de otro caso, que es el caso del abandono social, tengan también una acción que puedan interponer, que tengan también cierta preferencia, especialmente las personas mayores de la cuarta edad, en las distintas tramitaciones en los tribunales de justicia. Por eso también se está robusteciendo también esa dimensión que es la de protección de derechos, pero muy importante también. Me parece que no veamos a las personas mayores como personas que pierden su capacidad de decidir, que pierden su autonomía. También a veces hay mucho edadismo y las personas mayores, de hecho el 78% de las personas mayores son autovalentes, e incluso las personas que tienen dependencia, eso no significa que pierdan su autonomía. Por lo tanto, también reconocer eso y tener políticas que sean preventivas y retrasen la dependencia. Hay un cambio no sé si un cambio, pero una profundización de mirada, ¿no? Respecto al cuidado en todo su ámbito, la persona que recibe el cuidado y la persona que cuida también, ¿no? O sea, al final es un cambio de mirada, no sé si cambio, insisto, pero es una profundización de la mirada, porque antes era como natural, háganse cargo nomás. De todas maneras, o sea, aquí nosotros estamos tomando temas y políticas públicas que vienen hace mucho tiempo, o sea, esta necesidad, por supuesto, que surge históricamente y se profundiza con el envejecimiento poblacional, se profundiza, o sea, en la pandemia, por ejemplo, tenemos un dato que es muy complejo, porque en la pandemia la participación laboral de mujeres bajó lo que había subido en 10 años. Ya se recuperó afortunadamente, pero esto da cuenta que sobre las mujeres recae el trabajo de cuidado. Entonces, hay programas, se venía trabajando, sí, pero de manera absolutamente fragmentada. Y el hecho de que hoy día lo estemos discutiendo, que sea un tema transversal, que veamos que sucede en todas las familias, o sea, a nivel, es cierto, hay personas que tienen mejores condiciones económicas, por ejemplo, para tener un apoyo remunerado en el cuidado, pero sigue siendo una situación muy compleja que produce consecuencias de salud mental y consecuencias de salud física, y está estudiado, hay lesiones, no se necesita estudiar, yo converso con muchas cuidadoras, lo señalan, hay lesiones típicas de las cuidadoras, por ejemplo, y una serie de consecuencias que hoy día las políticas públicas no han abordado, y por eso primero partimos con este reconocimiento que decía, luego hemos tenido un aumento de oferta y, por ejemplo, estamos inaugurando los primeros centros comunitarios de cuidado, este año ampliamos el presupuesto de cuidados en un 25%, eso es un crecimiento histórico, y aún así falta tanto por avanzar, y por eso hemos presentado el proyecto de ley, porque esto es algo que necesitamos reconocer por ley, el derecho al cuidado, necesitamos establecer un sistema, una institucionalidad que le dé cierta estabilidad, que articule los distintos servicios y prestaciones, y que esto vaya más allá de nuestro gobierno, porque no se resuelve en 4 años, pero además son problemas de Estado. Sí. Ministra, estamos con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Usted dijo una palabra clave, cuidado. Su ministerio básicamente es eso, preocuparse del cuidado de las personas en el país. Y no hace mucho conocimos detalles de una encuesta que hablaba de la gente en situación de calle. Estamos en una época del año difícil, donde se han activado códigos azules, donde hay una red de cuidados precisamente para personas en distintos lugares de nuestro país. Hay ahí tal vez lo conversábamos hace algunos días con la subsecretaria también, ¿no? Alguna nueva evaluación respecto a que se necesitan más albergues, se necesitan más plazas, porque obviamente ha crecido la cantidad de gente en situación de calle en los últimos años. Ha crecido la cantidad de gente en situación de calle y también ha ido cambiando el perfil de las personas en situación de calle. Vemos más familias, vemos situaciones, por ejemplo, con más niños, y por supuesto eso es muy complicado. Y ha crecido mucho la oferta. En estos años de nuestro gobierno nunca había habido un presupuesto tan alto para justamente los programas de calle. Y tenemos que distinguir entre oferta que es, por ejemplo, para apoyar la salida de la calle, la superación de la situación de calle, como
y apoyar especialmente a las familias como residencias familiares, como centros de superación, con los albergues que van a abordar una situación de puntual, emergencia. Claro. Y eso existen también durante todo el año y se refuerzan en invierno. Estamos haciendo siempre un monitoreo constante. Todas las semanas están aumentando las camas, se abren albergues de emergencia. En algunas zonas del país se activa Código Azul, que lo que hace es fortalecer rutas de calle. Y estamos siempre monitoreando por si es necesario aumentar. Como digo, había un esfuerzo importante en recursos. Sigue siendo un desafío que hoy día es muy grande, que por supuesto interpela al Ministerio de Desarrollo Social, pero también a todos y todas, porque todos también podemos hacer una diferencia levantando una alerta para que podamos ir a atender, a apoyar a una persona en situación de calle que esté en riesgo de salud, que esté en riesgo vital, y ahí siempre es bueno recordar el número telefónico gratuito, 800-104-777, opción 1, la página web nochedigna.cl, donde se pueden levantar también las alertas para que podamos ir a apoyar. No todas las personas en situación de calles quieren ir a un albergue, no las podemos obligar, pero sí podemos acompañarlas con abrigo y alimentación también. Sí, eso es súper relevante, sobre todo en estos días que hemos tenido horas de frío, y ahí lo hemos estado comentando. Bueno, son varios los programas que están, ¿no? El Chile Cuida también está funcionando, este tema de las cuidadoras que mencionamos, pero también a veces la contingencia hace que uno tenga que priorizar en un momento un tema, priorizar en otro. ¿Cómo han ido los avances, ministra, con el tema de, por ejemplo, las viviendas, el apoyo, reconstrucción a toda la zona centro-sur que se vio tan afectada con los temporales? Bueno, las catástrofes han sido algo que nos ha marcado los últimos 2 años y seguramente incendios y sistemas frontales va a seguir pasando, porque la crisis climática nos pone cada vez más frente a más situaciones de esta. Nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social, y esto primero es una decisión y un cambio en términos institucionales que ha implementado este gobierno, tenemos el rol de coordinar las reconstrucciones. Nosotros veíamos que nuestro país ha aprendido mucho de las catástrofes, tiene un sistema de enfrentar la emergencia, Senapred, todos los cambios que se han hecho ahí para enfrentar la emergencia, pero para las reconstrucciones siempre se han visto soluciones ad hoc o la llevan los ministerios por separado, y ahora el Ministerio de Desarrollo Social le corresponde, a partir de este año por ley, coordinar la reconstrucción en sus distintos sentidos. Entonces tenemos reconstrucciones que están andando desde el incendio de Viña del 2022, los incendios forestales de febrero del 2023, las inundaciones de junio y agosto del año pasado, el incendio de Viña, Quilpué y Villa Alemana de febrero de este año, y las inundaciones de ahora, de junio. Por lo tanto, son varios desafíos, y ahí hemos tenido, yo quisiera destacar 2 cosas. Primero, una política de ayudas tempranas que es muy, muy importante. Nosotros entendemos que la situación es muy compleja y las personas que han perdido todo siempre van a requerir más, pero hoy día el Estado ha ido avanzando y tiene una capacidad más rápida de atenderla inmediato, por ejemplo con la aplicación de la ficha FIBE, que nos permite levantar muy rápido las necesidades, y el pago de los bonos de recuperación que empiezan a llegar a la primera semana, incluso la primera, segunda semana, y eso es todo lo que coordina el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior, con los bonos de recuperación, con los bolsillos electrónicos de emergencia que permiten la reparación de vivienda, con los apoyos, por ejemplo, en el caso de afectaciones a la agricultura, que se han dado especialmente el año pasado, con forraje animales, con apoyos productivos. El año pasado se entregaron más de 35.000 millones de pesos para la recuperación productiva de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, principalmente O'Higgins, Maule, y lo que viene ya propiamente de reconstrucción, que tiene que ser integral e incluye la vivienda, sin duda, pero cada reconstrucción es específica. En las lluvias del año pasado, es cierto, hay viviendas afectadas, pero el mayor desafío ha sido la infraestructura y la agricultura. Y por lo tanto, esa reconstrucción tiene ese énfasis de manera muy importante. Ya el MOP ha recuperado toda la conectividad. Por supuesto, hay obras que son de mayor envergadura, pero al menos hay soluciones transitorias para recuperar completamente la conectividad. Y, por ejemplo, se tiene que trabajar, y es un tema muy preocupante, en la contención de las cuencas, de los ríos, y ahí hay también
obras de emergencia, encauzamiento y obras de largo plazo que tienen que asegurar, y también un tema de cómo ocupamos el territorio. Tenemos estuve en zonas que la gente llevaba 20 años viviendo ahí y ya casi no parecía río, pero la verdad es que era parte del cauce del río. Está bien profundo ahí, ministra, porque hay muchísima gente que en algún momento vivía donde podía. Entonces, claro, uno de pronto dice, sí, cómo construyen ahí, cómo se instalan ahí y todo. Pero claro, si empezamos a rebobinar la película nos encontramos con momentos en que no había cómo. Es súper profundo, más allá de la evaluación en la que estamos todos de acuerdo probablemente. Absolutamente, o sea, y ese es un tema en Chile en general, o sea, tenemos un déficit habitacional que nuestro gobierno está enfrentando muy decididamente, pero aún así tiene una magnitud que excede la meta bien ambiciosa que tiene el ministro Montes de construir 260.000 viviendas, pero además tenemos una dinámica de crecimiento de los asentamientos humanos fuera de la planificación territorial. Yo fui antes ministra de Bienes Nacionales, también lo veíamos muchísimo, muchas ocupaciones, muchos loteos irregulares y muchas personas que efectivamente no han encontrado otra manera de acceder a la vivienda. Entonces, y también la planificación territorial, los instrumentos de planificación territorial, los planes reguladores están muy desactualizados por norma general, y por lo tanto claramente la regulación no ha avanzado y la planificación no ha avanzado a la rapidez de la necesidad social. Claro, y ahí precisamente muchos se preguntarán, con su experiencia como ministra de Bienes Nacionales, ¿no hay algunos terrenos que a lo mejor efectivamente se puedan donar para trasladar estos asentamientos o para apoyar a estas familias? Porque ayer encontramos en Puente Alto un campamento que tenía hasta jacuzzi y tenía piscina, y ahí entraba la ilegalidad, que lamentablemente es un foco en el que se pueden transformar muchos de estos espacios. Absolutamente, y lo hay, se ha estado haciendo, lo ha continuado también la ministra Sandoval, con el trabajo que se está haciendo con el Ministerio de Vivienda. Hay primero un traspaso de terrenos fiscales al Ministerio de Vivienda para el plan de emergencia habitacional, y ahí, una de las cosas que nuestro gobierno desde el primer día está haciendo es que no le está... Antes sucedía que Bienes Nacionales le cobraba a vivienda por los precios de los terrenos, cosa que a veces el Estado es un poco difícil de entender. Entonces hay una política de traspasos de terrenos al Ministerio de Vivienda para la política habitacional. De todas maneras, eso ha incluido, por ejemplo, la recuperación de terrenos de las Fuerzas Armadas que no estaban en uso o que se habían obtenido, por ejemplo, durante la dictadura, y que se han recuperado para el plan de emergencia habitacional. Así que ahí hay un esfuerzo importante, y también enfrentar el fenómeno de las ocupaciones irregulares cuando se trata de terrenos fiscales en ese caso, porque también lo que señalabas de la delincuencia es muy importante. O sea, es cierto, hay personas, hay campamentos históricos, nadie vive por gusto en un campamento, pero también, y me tocó verlo muchísimo, lamentablemente hay muchas ocupaciones, hay algunos loteos sin criminalizar, porque no es el caso de todos, que son organizados de manera delictual, y por eso es tan importante también por ejemplo, la política de desalojo, y la ministra Sandoval ha continuado eso, porque en algunos casos es la primera puerta al control territorial de un lugar donde después al Estado le es muy difícil entrar. Así que es de todas maneras un problema, y nuestro gobierno lo ha estado enfrentando. Es uno de los ejes que se ha llevado desde Bienes Nacionales y Vivienda. Es interesante esto de los trabajos conjuntos, ¿no? Que antes no sé si se hacía tanto, pero desde hace un par de gobiernos ya el trabajo interministerial me parece que ha sido fundamental. De hecho, en los últimos días ustedes estaban trabajando con el Ministerio de la Mujer a propósito de este programa de cuidadoras y cuidadores, porque efectivamente al final hay que mirar como la fotografía completa, ¿no? Mirar desde distintas perspectivas la necesidad. Absolutamente, sí, las necesidades de unos son integrales. Todos como ciudadanos yo creo que hemos visto el peregrinaje de tener que ir a una institución que no esté la respuesta, que te manden a otra, tener que llevar a un servicio el certificado que te tienen que dar en otro, y eso produce una frustración y muestra esta falta de articulación. Y desde dentro del Estado, yo creo que todos los que hemos trabajado dentro del Estado también vemos lo difícil que es lograr eso. Así que los esfuerzos de articulación interministerial han estado bien en el corazón de nuestro gobierno, y no son fáciles, porque el Estado también tiene una estructura que
hace y que ha generado mucha fragmentación. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de protección de la niñez, por ejemplo, cuando hablamos de cuidados, no podemos actuar de manera disgregada, fragmentada. También cuando se habla del territorio, o sea, esa política intersectorial, interministerial es fundamental, pero no es fácil, y por eso también es importante lo que hemos estado haciendo en ese sentido. Para allá quería ir, precisamente, para el trabajo que se hace en los cuidados de la niñez, precisamente, que tiene que ser intersectorial, porque a propósito de lo que ha pasado con el caso de Eduardo Macaya Santilli, que es un condenado, recordemos, de la justicia por abusos sexuales a menores, y las declaraciones que han surgido en torno a este caso, las investigaciones, que ahora hay incluso un sumario en Gendarmería por eventuales privilegios que podría haber respecto a esta persona. Hay que evaluar el tema de cómo se ha tratado desde distintos ámbitos, ¿no? Pensando en la protección precisamente de esos niños y niñas, ¿no? Porque nos pasaba que nos comentaba una auditora que su hija, adolescente de 16 años, tratando de entender esta situación, le decía, bueno, ¿y entonces para qué voy a denunciar si pasa esto? Absolutamente, o sea, es algo que es muy preocupante. Esta semana con la ministra de la Mujer hemos tratado de reiterar este mensaje y no tiene que ver simplemente con el debate político que se ha dado, que pudiera las consecuencias, coletazos políticos que puede tener, tiene que ver con la protección de la niñez. O sea, enviar el mensaje de revictimización que se envió, la duda en las instituciones y en la posibilidad de obtener justicia, es realmente un mensaje que es muy, o sea, que no es protector, es muy, produce mucha desprotección de los niños y niñas. O sea, todo lo que se ha avanzado en nuestro país, como por ejemplo que ya los delitos de abuso sexual infantil sean imprescriptibles, que tengamos entrevistas video grabadas, que podamos reconocer esto cada vez más como un problema, se retrocede cuando hay declaraciones como las que escuchamos, sobre todo cuando son de una autoridad política, porque generan dudas, generan revictimización, y lo que nosotros necesitamos es que haya confianza. Y aquí, en verdad, yo hago el llamado a todos los adultos. Tenemos que generar entornos seguros para que los niños puedan contar si son víctimas de abuso, para que puedan denunciar, para que estos delitos se puedan perseguir, y especialmente las autoridades. O sea, todavía tenemos, y lamentablemente el abuso sexual infantil es un delito muy grave, pero lamentablemente es una realidad que todavía está en una impunidad muy grande. O sea, hay datos que nos dicen que los datos que existen, que los adultos declaran, al menos 1 de cada 5 adultos declara haber sido víctima de abuso sexual infantil durante la infancia. Y si uno lo compara con las cifras de denuncia, claramente tenemos una realidad que es muy grave, que hoy día no se está abordando lo suficientemente, porque es muy difícil denunciar, porque es muy difícil de probar, porque uno, por supuesto, que genera desconfianza, y por eso yo considero que son tan preocupantes estas declaraciones, y por eso que considero que es tan relevante que las autoridades y cada vez más voces, cuando se genera una duda como esta, salgamos a transmitir lo contrario, y demos un mensaje finalmente que permita y genere protección. Y cuando yo sé que estamos en la hora, perdón, pero cuando la señal viene de otro poder del Estado, ministra, porque una señal, después vienen los comentarios, ¿no? Pero los poderes son autónomos y claro, es súper complejo involucrarse en una decisión de un poder del Estado como el Poder Judicial, pero nos pasa lo mismo, pues, quedamos en esa misma complejidad, ¿no? Bueno, efectivamente son poderes autónomos del Estado y evidentemente el gobierno es absolutamente independiente, y la independencia del Poder Judicial es algo muy importante y muy valioso. También la independencia del Poder Legislativo. Pero claro, o sea, que las instituciones busquen justicia, que hoy día se esté avanzando en eso, es importante. Y ahí sí me gustaría señalar que yo mencionaba antes cosas que se han legislado y que también han producido avances. O sea, se han producido avances en la investigación, el Ministerio Público también tiene cada vez mayor especialización, hay persecución. O sea, creo que también hay que reconocer eso, y por eso que no tengamos dudas en seguir avanzando y que no demos señales equivocadas.
Bueno, y que a la ciudadanía nos parezca mal ese tipo de acciones y que levantemos la voz, me parece que también es un avance. Ministra, queremos darle las gracias por haber estado aquí, recordar que además está este registro y por suerte, por fin vamos a visibilizar y vamos a dignificar el trabajo de los cuidadores y cuidadoras en nuestro país que durante tantos años han estado ahí de manera silenciosa apoyando a mejorar la calidad de vida de tantos y tantas. Así es que le damos las gracias a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, por haber estado con nosotros. Ministra. Gracias, Ministra. Muchas gracias, buen día. Buenos días. Buenas tardes. No sé. Sí, pero que tenga buen día. Bueno, eso, buena vida. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN. La voz de todos, para todo Chile. Convierte la fiesta más importante de tu vida en una experiencia única con